¿Cuántos verbos hay en la primera parte del texto? Expositis, verbo. Remituntur, transportari y possent. ¿Y cuántos verbos personales hay? Remituntur y possent. Entonces, si tenéis dos verbos personales, hay que buscar un nexo. En este caso es ut. Nexo. Que abrirá una oración subordinada. ¿De qué tipo? Eso lo deduciremos. Vale, entonces empezamos por el primer verbo, que viene de expono, exposui, expositum. Así que, ¿con qué forma coincide? Expono, exposui o expositum. Con la tercera forma de su enunciado, es decir, con el tema de supino, por lo que es un participio de perfecto. Acaba en is, puede ser tanto dativo como ablativo plural femenino, masculino y neutro. Entonces, en el caso de que fuera concertado, debería haber una palabra en su oración principal que esté concertada con el participio. Es decir, que el participio debe concertar con una palabra que aparezca en su oración principal. ¿La hay? Es decir, ¿hay una palabra que esté en caso dativo, ablativo, plural, masculino, femenino, neutro? No la hay. No la hay. Así que el participio, por tanto, no es concertado, sino que es absoluto. Por lo que, si es absoluto el participio, entonces está siempre en caso ablativo, en este caso plural, porque acaba en is. Luego, si hay un participio absoluto, siempre tendrá un sujeto que concierte tanto en caso, género como número. En este caso es militibus, que está en ablativo plural masculino. En el caso de que os lo pregunten en la pregunta de morfología, imaginaos que en la pregunta de morfología, claro, aquí en la sintaxis solamente tenéis que poner o participio absoluto, verbo participio absoluto, ya está, en la sintaxis. Pero si en la morfología os preguntan la morfología de este participio, tenéis que poner que es un verbo no personal, que es participio de perfecto, voz pasiva. Siempre que sea participio de perfecto tenéis que poner que es voz pasiva. Siempre que sea participio de presente tenéis que poner participio de presente, voz activa. Y no pongáis modo, porque los participios ni los infinitivos tienen modo, no tienen ni modo indicativo ni modo subjuntivo. Y luego, cuando os lo pregunten en la morfología, tenéis también que poner el caso, género y número, siempre. Caso y género, número. El caso, género y número que pueda ser, en este caso, dativo, ablativo, plural, masculino, femenino, neutro, y el caso, género y número que esté en el texto, ablativo, plural, masculino. ¿Por qué masculino? Porque la palabra con la que concierta está en masculino. Miles, militibus, hay miles, militis, masculino. Y entonces, siempre que haya un participio, habrá una oración de participio. En este caso llega hasta militibus, porque está marcada mediante la coma, se ve perfectamente. Oración de participio absoluto. No tiene ninguna función, es una oración independiente. No como el participio concertado, que tiene una función. Es decir, si está en caso nominativo puede ser función de sujeto, complemento predicativo, si está en caso causativo, complemento directo, etc. Luego, el verbo principal significa devolver, y hay que tener en cuenta siempre, tenéis que fijaros siempre en el verbo principal. ¿Qué pasa con el verbo principal? Está en plural y acaba en UR, es decir, está en voz pasiva.
Porque hay que fijarse primero en el verbo principal para descartar, por ejemplo, que naves puede ser complemento directo, porque un verbo que siempre esté en voz pasiva nunca va a llevar un complemento directo. El naves, navis, navis de la tercera declinación, entonces, como acaba en es, puede ser tanto nominativo acusativo como vocativo. Bueno, el vocativo lo descartamos. El acusativo también lo descartamos porque no puede haber un complemento directo. Y entonces nos queda nominativo plural, función de sujeto. Ya está, no hace falta ni siquiera saber la traducción para saber que naves es sujeto. Luego, en el caso de que hubiera dudas, en el caso de que pudiera haber varias opciones, entonces hay que saber el significado de cada palabra y deducir la función. En este caso no hace falta. Ahora tenemos eadem, el pronombre y adjetivo de identidad. Idem, eadem, idem. Hay que tener en cuenta siempre que el pronombre de identidad, el pronombre y adjetivo de identidad, idem, eadem, idem, se compone de el pronombre anafórico is, ea, id más la partícula indeclinable dem, es decir, que se acaba en dem, esto no va a ser acusativo singular, sino que se declina el pronombre anafórico. Se acaba en ea, se acaba en, el gato está jugando, se acaba en ea, ¿qué es? Puede ser muchas cosas, eso lo tenéis que tener en cuenta, tenéis que tener memorizado también los pronombres y adjetivos tan importantes de latín, porque en el texto pueden tener muchas funciones. Se acaba en ea, puede ser tanto nominativo singular, puede ser tanto nominativo ablativo singular femenino como nominativo, vocativo, acusativo, plural, neutro. Imaginaos, muchas cosas. Así que todo eso entonces ya sí que lo tenemos que deducir. Vamos a pasar a la siguiente. Nocte, tenéis que tener, bueno, lo podéis apuntar si tenéis dudas, etc. Nocte, aunque sabiendo el significado de la traducción, lo podéis deducir y muy fácilmente, pero vamos a hacerlo así, para los que tengáis más dificultad. Nocte viene de la palabra nox noctis, su enunciado es nox noctis, por tanto, la tercera declinación se acaba en e, entonces es ablativo singular. Este pronombre hemos dicho que puede ser también adjetivo, o sea, es un pronombre y adjetivo, es decir, adjetivo quiere decir que puede ir con un sustantivo. Así que, en este caso, decir la misma noche estaría bien, porque eadem puede ser ablativo. Y por tanto pueden ir juntos, lo podemos deducir después. Brindisium Brindisium es el nombre de una ciudad. Así que está en acusativo, pero ya hemos dicho que el verbo está en voz pasiva. Si el verbo está en voz pasiva no puede tener un complemento directo. Muchas veces los nombres propios de ciudad pueden hacer función de complemento circunstancial. Incluso cuando no le precede una preposición. Entonces, si es acusativo, cuando hace función de complemento circunstancial, un acusativo siempre se va a traducir por a o hacia, siempre. Entonces, porque es de dirección, hacia una dirección. Entonces aquí el verbo significa devolver hacia, devolver a, sí, es complemento circunstancial. Y ahora acaesare. ¿Esto qué es? ¿De qué tiene pinta? Bueno, siempre que tengamos un verbo en voz pasiva podría haber un complemento agente. ¿Y cómo se forman los complementos agentes? Siempre con la preposición a o ab más ablativo, que designe persona o animal, o un ablativo sin preposición que designe un ser inanimado. Entonces, este efectivamente es un complemento agente. Ahora, ya nos queda, tenéis ya el vocabulario de toda la oración y lo podemos traducir, le podemos dar la función a eadem nocte. Significa desembarcar. Desembarcados, hay que coordinarlo hay que concordarlo con militibus, los soldados.
O sea, hay que hacerlo en masculino y en plural. Desembarcados los soldados, coma, las naves, y ahora la voz pasiva en presente, son enviadas por César a Brindis. Y ahora, la misma noche. La misma noche está en ablativo, complemento circunstancial, de tiempo en este caso. Los complementos circunstanciales de tiempo también podrían estar en caso acusativo, sin preposición. Y ahora tenemos ut, que va a abrir una oración subordinada. Una oración subordinada, ¿de qué tipo? Bueno, pues ahora lo veremos. Hay que fijarse, primero, a ver, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo personal? Posent. Pues entonces, como el verbo personal está al final, acabará hasta el final de la primera parte. Así que, ut, nexo, bien. Verbo personal, posent. El verbo personal significa poder. Significa poder. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los compuestos de sum. Es decir, que el verbo sum también va a tener preposición delante, es decir, un preverbio. Absum, possum. Entonces, possum aparece muchísimo en los textos y esto quiere decir que la desinencia, de hecho, el verbo possum es irregular, es el único verbo de compuestos de sum que es irregular, pero la desinencia es del verbo ser, irregular, pero del verbo ser. Y el único que es transitivo, entonces el verbo poder es transitivo, podría tener un complemento directo. Luego, transportar y transportar, vale. Reliquae, restante. Vale, bueno, tenemos el verbo poder, que es transitivo, tenemos el infinitivo, entonces poder, infinitivo, transportar. Entonces, ¿el infinitivo en qué voz está? ¿Qué voz tiene? El infinitivo tiene voz pasiva, por lo que en el texto no va a haber un complemento directo. El complemento directo es el infinitivo. El complemento directo es el infinitivo, siempre. Siempre que el verbo principal sea transitivo y haya un infinitivo, el infinitivo será el complemento directo. Luego, lo restante, que es reliquae, adjetivo de primera clase, reliquus aum, legiones, legio, legionis. Entonces puede ser tanto nominativo, legio, legionis puede ser tanto nominativo como acusativo plural. Así que el acusativo plural lo vamos a descartar porque el infinitivo está en voz pasiva y reliquae, pues efectivamente puede ser nominativo plural como legiones. Los otros casos lo descartamos porque el reliquae va a ir con legiones, es el adjetivo más sustantivo. Y luego está el que, que es la conjunción enclítica que aparece con el sustantivo, pero que realmente es un et que va delante. Así que todo ello va unido. ¿Por qué? Porque el et lo que hace es o unir dos oraciones o qué. El et o une dos oraciones o une dos palabras que estén en el mismo caso, pero no necesariamente género y número. Así que todo ello es función de sujeto y ahora nos falta la función de la oración subordinada. Ut, como va con subjuntivo, puede ser tanto oración subordinada concesiva, consecutiva y, ¿qué más? Sustantiva o final. Concesiva consecutiva lo vamos a descartar ya. ¿Por qué? ¿Por qué la descartamos?
porque no tiene un nexo correlativo, es decir, la consecutiva y concesiva siempre va a tener un nexo correlativo. Aquí no hay ningún nexo correlativo, así que lo descartamos, así que solamente va a poder ser sustantiva o final. Sustantiva o final. ¿Cómo sabemos si es sustantiva o final? Pues siempre dependiendo del significado del verbo principal, de la oración principal. Si el verbo de la oración principal es de percepción, de lengua, de sentido, de sentimiento, etc., es decir, que tenga que necesite un qué, una oración subordinada sustantiva, entonces lo será. El verbo significa devolver. Ahora, por descarte, si no es ninguna de todas las que podrían ser, entonces es final. Siempre, por descarte, será final. Si no es ninguna de ellas, será oración subordinada adverbial final. Es decir, se traducirá por ¿para qué? Si fuera un ne, si el ut en lugar de ut fuera ne, entonces se traduciría por ¿para qué no? Así que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pudieran qué? Para que pudieran, traducimos por pudieran porque es pretérito imperfecto de subjuntivo. Para que pudieran ser transportados, claro, para que pudieran las restantes legiones y la caballería transportadas. Por eso lo traducimos en femenino. Todo es femenino, femenino. Para que pudieran ser transportadas, mejor lo traducimos así, queda mejor. Para que pudieran ser transportadas las restantes legiones y la caballería. En realidad, el infinitivo, la oración subordinada sustantiva de infinitivo, siempre que haya un infinitivo tendrá su oración subordinada sustantiva en función dependiendo del verbo principal. En este caso, el sujeto como el sujeto. Claro, el sujeto es el mismo. Si el sujeto del verbo principal es el mismo que del infinitivo, entonces el infinitivo es concertado, se va a traducir por un infinitivo. Y el infinitivo en este caso hace función de, como el verbo principal es transitivo, el infinitivo hace función de complemento directo. La oración subordinada sustantiva es simplemente el infinitivo, porque el sujeto es el del verbo principal. Y porque también hay otra razón, porque el sujeto del infinitivo, además, si el infinitivo tuviera un sujeto propio, el sujeto del infinitivo estaría en caso acusativo y reliquae no puede estar en caso acusativo. Y ya tenemos la primera parte de la oración, ahora pasamos a la última. Después traducimos todo el texto y respondo todas las preguntas que me vayáis diciendo. Vale, tenemos uig, pronombre y adjetivo demostrativo, ik, aik, ok. Siempre que os aparezca uig, por eso tenéis que tener en cuenta, por eso tenéis que tener memorizado los pronombres y adjetivos demostrativos, enfáticos, anafóricos, de identidad, etc. Será dativo singular, siempre. Dativo singular masculino, femenino, neutro. Así que eso ya lo tenéis resuelto. Esto es dativo, esto es dativo. Los dativos no siempre van a ser complemento indirecto. Pueden también tener otras funciones. Ahora vemos. Esto es dativo singular, ¿vale? Oficio puede ser tanto dativo como ablativo singular. Significa cargo. Lo vemos después, pueden ser varias cosas, así que por el contexto lo vamos a deducir. Praepositus erat. En realidad es el mismo verbo, es el mismo verbo, lo único que cambia es el preverbio, es decir, la preposición que tiene delante. Vale, positus, positis, claro, aquí ablativo plural o dativo plural. Us,
entonces nominativo singular masculino. Praepositus, es decir, praepono, posui, positum. Entonces, es un participio de perfecto, porque coincide con la tercera forma de su enunciado. Como es un participio de perfecto y le sigue el verbo ser, entonces no será un participio concertado absoluto, no. Será un verbo en voz pasiva, siempre. Verbo en voz pasiva, porque se compone de participio más el verbo ser. En este caso, ¿qué tiempo? Si el verbo ser está en imperfecto, en pretérito imperfecto o en pretérito pluscuamperfecto, entonces tendrá el tiempo de pretérito pluscuamperfecto, nunca pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto no se formaría con el verbo ser, sería bantur en este caso. Batur, si fuera singular. Entonces, es pretérito pluscuamperfecto en voz pasiva. ¿Y cómo se traduce? Pues había sido. Había sido más el participio. El participio significa... El verbo significa poner al frente de. Y necesita un dativo. Ojo. Poner al frente de y necesita un dativo. Más dativo. Ahora tenemos fufius calenus. Uy, una cosa. Fufius calenus, que también le vamos a poner, porque en el texto de hecho está, vamos a poner legatus. Vamos a añadir otra palabra. Fufius calenus legatus. Fufius y calenus. Y entonces ambos de la segunda declinación, legatus y también los tres de la segunda declinación, así se acaban en us, entonces son nominativos singulares. El verbo, voz pasiva, en este caso, son los tres, por intuición, claro, porque el verbo es poner al frente de, son nombres propios de persona más un cargo, entonces es función de sujeto, fufio caleno, y está legado, claro, el legado fufio caleno. Entonces, siempre que haya un nombre propio más un cargo, un oficio, entonces esto será aposición. No está entre comas, pero es una posición que no aparece entre comas, se define el cargo. Vale, y ahora nos queda uicoficio. Así que el verbo significa poner al frente de. Vamos a intentar traducirlo. Fufio, el legado fufio caleno, o el embajador fufio caleno. ¿Y ahora cómo se traduce esto en voz pasiva? En pretérito pluscuamperfecto en voz pasiva, poner al frente de. Siempre había sido más participio, fácil. Entonces, había sido, y ahora participio de poner, puesto, había sido puesto al frente de, pronombre demostrativo, este cargo. Entonces, como es poner al frente de, le rige el verbo, rige preposición, entonces, y es dativo, el dativo también puede hacer función de complemento de régimen. Complemento de régimen. No está. Así que ahora vamos a traducir todo y os respondo. Desembarcados los soldados, las naves son enviadas por César a Brindis la misma noche para que
las restantes legiones y la caballería pudieran o pudiesen ser transportadas. Punto. El legado, el embajador Fufio Caleno, había sido puesto al frente de este cargo.